Cristóbal Enestrosa. Hola, yo como Juan Pablo ayer voy a hablar en español, pero también voy a intentar hablar muy lento, así que tal vez me pase un poco del tiempo gracias a eso. Pero traigo muchas imágenes que mostrar, así que espero que no se aburran. Y también voy a intentar usar palabras que creo pueden entenderse en portugués. Bueno, antes que otra cosa quiero agradecer a los organizadores por invitarme y por traerme básicamente a dar esta conferencia. Y me sorprendí cuando eso ocurrió porque no sabía de qué querían que yo hablara y me dijeron que de lo que yo quisiera. Y pues creo que si me invitan es a partir de mi trabajo y probablemente a partir del libro de Cómo crear tipografías. Entonces vamos a hablar un poquito de ambas cosas. Esto es más o menos cronológico, sigue un orden de lo primero que hice a lo último, es solo lo más destacado. Esto que ven ahí es la primera fuente que hice, que se llama Spinoza, que fue mi manera de graduarme de la universidad. Esto fue en 2002, hace 14 años, más o menos en diciembre también, que nació porque yo trataba de hacer un diseño editorial de un libro que se viera antiguo y me encontré con impresos mexicanos del siglo XVI. México fue el primer lugar de América, de toda América, que tuvo imprenta en 1539. El primer libro no se conserva, pero uno de los primeros sí, este de 1540, que es un manual de adultos, que es un libro para evangelizar a los indígenas, ¿no? a los indígenas adultos, ¿no? Cómo hacer católicos a los adultos indígenas, ¿no? Y de este libro se conservan 2 hojas nada más, pero una de ellas es el colofón, así que por eso sabemos que fue hecho en México. Por ahí abajo dice, ¿no? En fin. Esta primera imprenta la manejaba un italiano de nombre Juan Pablos, que era solo un empleado de un alemán cuyo nombre aparece por ahí, Juan Kronberger, que trabajaba en Sevilla y por eso pudo montar una imprenta en México a partir de las autoridades españolas, pero él no vino, Kronberger no fue a México, sino más bien mandó a Juan Pablos, italiano, y este Juan Pablos contrató, una vez que Juan Pablos compró la imprenta, contrató a varias personas, entre ellas Antonio de Espinosa, que es español, y se trasladó a México y ahí diseñó libros para Juan Pablos y después en una imprenta independiente suya. Y se conserva el contrato por el cual se traslada a México y en él dice que él se va a dedicar a fundir letras y a tallar las letras, a hacer punch cutter, ¿no? Y eso es una prueba indirecta de que probablemente él diseñó algunas de las letras que después se imprimieron en México. Los primeros libros de Juan Pablos usan este tipo de letras góticas rotundas, pero después de que Spinoza llega al taller, empiezan a aparecer letras romanas. La de arriba está hecha en madera
es el título del libro. Lo que está en gris es más bien rojo. Y de aquel lado hay una letra como de unos 14 puntos. Y de este lado hay una de 12 puntos más o menos, que esa fue la que utilicé como modelo para hacer mi Spinoza, el Revival. En la misma época también aparecen letras cursivas por primera vez en el taller de Juan Pablos. Es de notarse que hay libros enteros que están hechos con cursiva, no es solo una letra auxiliar de la romana, sino todo el libro del principio a fin está hecho con cursiva. Mi trabajo fue que escaneé algunas de las páginas de estos libros que se conservan en la Biblioteca Nacional de México y en Photoshop recorté muchas A, muchas B, muchas C para más o menos ver cuáles son las constantes y a partir de eso dibujar, ¿no? Este fue mi primer proyecto, mi primer fuente. Estos son dibujos sobre papel vegetal. Y este es el resultado, les digo, es de 2002. Ahora lo veo y me da un poco de pena mostrar este trabajo. Pero bueno, también lo muestro justo para que si hay alguien que está aquí empezando, que vea que hay futuro si persevera, ¿no? Con esto me gradué de la universidad, y después en la maestría hice la versión cursiva, que también finalmente se desechó en una fase posterior. Pero de eso hablaremos en un ratito más. Bueno. Después estudié la maestría en Veracruz, en el Centro de Estudios Gestalt, donde en las primeras generaciones creo que hubo muchas personas interesadas, todavía las hay, pero como era la primera maestría y había ya muchas personas que estaban interesadas en hacer fuentes, creo que las primeras generaciones destacaban como por su entusiasmo y por alguna experiencia que ya tenían, y además creo que se potencializó todo por el trabajo de Alejandro Lo Celso, que estuvo las primeras generaciones dándonos clase, y creo que también eso explica un poco lo que preguntabas de por qué México tenía muchos trabajos. Creo que por esa combinación de cosas, y después al ya no existir esa sinergia, creo que fue declinando, y creo que es más o menos nuestro nivel actual es un nivel justo en comparación con lo que hay en Argentina o con Brasil, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión. Para graduarme de la maestría, hice otro proyecto para el Fondo de Cultura Económica, que es una editorial muy importante del gobierno de México, que tiene presencia en toda Latinoamérica y que en algún momento decidieron que querían una tipografía exclusiva para ellos y por causas que todavía no comprendo me escogieron a mí y pues hice yo este proyecto en 2006, empecé. Entonces esto fue una obra por encargo donde un poco a partir del logotipo de la editorial y un poco a partir de lo que la editorial quería fue que conceptualicé algunas cosas y con eso es que comencé. Y también después de algunos primeros intentos que a la editorial no le parecían demasiado buenos, me convencí de que tal vez lo que querían era algo como Spinoza, que era lo único que había hecho, entonces probablemente por eso me habían elegido. Y la fuente que no rescaté en su momento, la que les digo que es de 14 puntos, sirvió un poco como inspiración para hacer esta fuente del fondo, pero a diferencia de Spinoza no es un revival en sentido estricto,
sino más bien es una inspiración nada más, un modelo a partir del cual comencé. Además, estaba el asunto de que la editorial es una editorial de 80 años, pero también quiere verse más moderna, entonces tenía que hacer compatibles ambas cosas. Este es el resultado final de la fuente regular. Aquí una comparativa entre el original y el resultado final. Como ven, ya poco tienen que ver, algo, pero no tanto. Y para este proyecto y para convencer a la editorial, estuve encontrando algunos argumentos, como por ejemplo este famoso de Frutiger, que dice que si tomamos las fuentes más importantes de la historia de Occidente, él pone esas, y se sobreponen unas a otras, entonces vamos a tener una estructura bastante similar, y el trabajo del diseñador, si quiere ser legible, es parecerse a esa estructura canónica, ¿no?, para encontrar ahí el aleph de la legibilidad, ¿no?, más o menos. Y más o menos eso es lo que yo traté de hacer en esta fuente del fondo. Porque si pasamos una línea por en medio de esa convergencia, vamos a encontrarnos con lo que el lector ya tiene en su cabeza de cómo debe ser una A, una B, una C. Y en la medida en que el diseñador de la fuente muestra algo que se parece a la idea previa que tiene el lector, es que la lectura se vuelve más fácil, ¿no? En fin, ese tipo de cosas es que pensaba cuando hacía la fuente del fondo. También hice un estudio de las proporciones de otras fuentes que usa el fondo en sus colecciones, porque el fondo tiene unas 80 colecciones distintas de ciencia, matemáticas, historia, lingüística, muchas cosas. Y me di cuenta de que hay un canon o una constante en las fuentes que usaba, y en general creo para las fuentes de libros, donde la altura X es más o menos de un 40 a un 45%, y después los ascendentes y los descendentes, el ascendente es un poco más grande que el descendente. Y bajo esas premisas es que yo también hice la fuente del fondo. Más y más fuentes. Este es el resultado final. Tiene los caracteres que necesitaban para los libros, en la colección de libros que se pensaban usar, es decir, básicamente textos en español, pero que de vez en cuando aparecen frases o en inglés o en francés o en alguna otra lengua, normalmente de Europa occidental. Una versión cursiva, una negrita y una negrita cursiva. Esta fuente la terminé por ahí de 2007, finales, y la mandé al Type Directors Club, y resulta que quedó seleccionada en 2008 y también en Tipos Latinos en 2008. Fue la primera vez que me seleccionaron una fuente. Estas son las primeras aplicaciones que se hicieron con ella. Esto es una agenda para el año 2008, en la que pues, se muestra, es un espécimen de la fuente básicamente, y tiene algunos textos de autores mexicanos. Este es el primer libro que se hizo con la fuente. Es una edición conmemorativa de un poema de Octavio Paz, que es el único premio Nobel de literatura mexicano que ha existido. Y los estudios y los ensayos acerca del poema se compusieron con la fuente. Esto es un escaneo de una página de verdad, ¿no? Y después, en una segunda fase del proyecto, se hizo una versión Sans, que también fue la primera vez que hice una fuente Sans. Creo que está bien para su momento. Ahora me parece que cambiaría muchas cosas. Creo que
la fuente sans resulta muy dependiente de la serif en este caso, pero bueno, era lo que podía hacer entonces. Se hicieron 3 pesos y sus cursivas. Ahí están. Y una vez acabado lo del fondo, decidí que ya era tiempo de redibujar Spinoza Nova, empezando desde cero, aunque en realidad no empiezas desde cero porque ya sabes que hay al menos un camino equivocado. Y empecé otra vez a trabajar a partir de mis archivos en Photoshop, donde la dificultad, creo, de hacer un revival basado en los tipos impresos con una prensa manual es que los tipos nunca son iguales, ¿no? Hay variaciones de página a página o incluso de letra a letra, porque la tinta a veces cae más, a veces cae menos, los tipos mismos se gastan, a veces pueden ser más nuevos, a veces más viejos. El papel también tiene una cierta textura irregular, la prensa es manual, se activa manualmente, entonces depende de la fuerza del operario. En fin, entonces todas esas variantes hay que pensar, ¿no? Tomar varias muestras para después unirlas a las partes como si fuera un Frankenstein, ¿no? Y resolver cómo sería la intención original del diseñador. Esta es la versión vieja de Spinoza y esta es ya la nueva, ¿no? Pueden tomar alguna letra que les guste y pueden ver el cambio bien. Antes y después, ¿no? Y lo mismo con la letra cursiva. Esta es la vieja y esta es la nueva, ¿no? Entonces se ve que partieron del mismo modelo, pero pues también se ve que una es 2002 y otra es 2010, ¿no? Este es el resultado de Spinoza. Tiene versalitas, tiene más ligaduras. Ahora creo que debería aumentar el número de diacríticos. En 2010 creo que todavía era aceptable esta cantidad, pero ahora creo que sí debería aumentar. Hice también la cursiva y después aumenté la versión negrita, la negrita cursiva, y también hice la versión gótica rotunda, básicamente porque se usaba en la época, pero también porque leí Robert Brinkhorst, Los elementos del estilo tipográfico, que a mí me parece un libro maravilloso. Y por ahí en alguna parte, dentro de todos los consejos muy sensatos que puede tener Brinkhorst, tiene por ahí algunas propuestas muy polémicas. Una de ellas dice que si estás componiendo en una fuente del siglo XVI como Garamond o Grandjon o algo parecido, o Aldo Manuzio, no sé, las negritas no existen en la época y entonces mejor no las uses porque eso es un invento del siglo XIX y entonces es un anacronismo, ¿no? Como si en Hamlet tuvieran teléfonos celulares o algo parecido, ¿no? Y que si de verdad querías una fuente negrita, entonces que para no romper las reglas del tiempo, que utilizaras una gótica en su lugar, ¿no? Y a mí me deslumbró esa idea y entonces traté de hacer una negrita que tuviera la misma, una gótica que tuviera la misma altura de X para que pudiera utilizarse como una negrita alternativa. Esta versión de títulos, ¿no? Que es básicamente la regular, solamente tiene estas líneas arriba y abajo para formar estos carteles, o no sé. Y esta otra versión que le puse Aldina, donde las mayúsculas son verticales,
pero las minúsculas son son inclinadas, que es algo también muy común en la época, ¿no? Empezando por Aldo Manuzio, y también todo el siglo XVI se llegó a usar esto. Me imagino básicamente para ahorrarse el trabajo de hacer las mayúsculas también inclinadas, ¿no? Ornamentos, que es una fuente modular que puede servir para hacer marcos. Y 4 fuentes de capitulares. Cuando tecleas la mayúscula sale lo de arriba, cuando tecleas lo de abajo es la minúscula. Y pues se pueden hacer este tipo de combinaciones, ¿no? Se puede usar la mayúscula sola, la baja, o se pueden combinar con layers, ¿no? De eso se hicieron 4 versiones, que es básicamente el mismo dibujo, solo está jugando el positivo y el negativo. Y pues se completó el alfabeto, ¿no? Esta la terminé en 2010, pero en una versión preliminar la mandé al Type Directors Club y también quedó seleccionada. Y también quedó con un certificado de excelencia en tipos latinos ese año, que fue la segunda vez que me seleccionaron. Esta fuente sí está disponible, a diferencia de la del fondo, que es solo para la editorial. Esta sí está disponible comercialmente, y la regular es gratuita para que la puedan probar. Hay un espécimen que también pueden descargar. Y desde que salió, que coincidió, 2010 es el año de se celebraron los 200 años de la independencia de México. Entonces fue una coincidencia feliz, porque se empezó a usar Espinosa en varios libros relacionados con la historia de México, entre ellos, por ejemplo, esto, que es también una publicación del gobierno, con textos clásicos de autores mexicanos, ¿no? Pues nada, yo estaba como muy entusiasmado con Espinosa, y esta idea de las góticas alternativas y un par de ideas más que tomé de Robert Brinkhorst me interesaba que Brinkhorst supiera de la fuente, y quería escribirle, pero la verdad es que por timidez nunca le daba enviar. Pero al final resultó que, como quedó seleccionada en el concurso del Type Directors Club, entonces estuvo expuesta en diferentes ciudades, y en una de ellas estuvo Robert Brinkhorst, y resulta que un día recibí un correo donde me decía que había visto Espinosa, ¿no? Y que cuando la terminara, que si le decía, porque la quería incluir en su librito de los elementos del estilo tipográfico, ¿no? Entonces eso es como de mis mayores logros, creo que más importante que ganar el Type Directors Club. Pero bueno, sin eso no hubiera ocurrido, ¿no? Y yo estaba terminando esa fuente, esto es septiembre 11 de 2010, y yo estaba por presentar la fuente en una conferencia como 2 semanas después, ¿no? Entonces le pedí a Brinkhorst que me escribiera un pequeño texto para anunciar la fuente, que finalmente esto fue lo que escribió. En fin, donde elogiaba la fuente. Y años después, ya en la versión 4.0 de su libro, ya aparece la referencia de Espinosa, ¿no? Lo cual me llena de orgullo siempre. Bueno, después Espinosa también lo he usado para cosas distintas. Este librito que yo escribí hace muchos años y que publiqué hace poquito en edición propia, edición de autor, la fuente de arriba no es mía, esa se llama Darca, de Gabriel Martínez Meave, que también quedó seleccionada, creo que en Letras Latinas 2004, me parece,
y la versión gótica de Spinoza para los textos, ¿no? Todo el libro está compuesto con la gótica, también como un asunto para demostrar que sí podía usarse para eso, porque ninguna otra persona, creo, jamás la va a volver a usar para formar un libro, ¿no? Y las ilustraciones también son de Gabriel Martínez Meave. También en estos meses Gustavo Suárez me escribió porque decía que quería usar Spinoza para esta edición conmemorativa de este libro. Entonces, aquí ya está la muestra. Creo que también esto es una alternativa para que ayer platicábamos de cómo puedes saber si la fuente sirve. También muchas veces puedes ver en ejemplos de otras publicaciones cómo funciona, ¿no? Tal vez así también te puedes dar una idea. Bueno, después de hacer esta nueva Spinoza, por asuntos personales fui a vivir a Boston, en Estados Unidos, y por esa misma época, por coincidencia, abrió un curso de diseño de fuentes en Cooper Union. Entonces viajaba a Boston, Nueva York todas las semanas. Y bueno, fui parte de la primera generación de eso. Esos trabajos no los traigo acá porque todavía no están terminados, quedaron como trabajos de estudiante. Ahí está mi foto con Matthew Carter, ¿no? Bueno, una vez que regresé a México, me contactaron, una agencia de publicidad llamó a un diseñador de fuentes y de libros que se llama David Kimura, y David Kimura me llamó a mí, y yo llamé a mi amigo Raúl Plancarte, y entre todos estuvimos trabajando en esta fuente. En las últimas fases, más bien Raúl y yo, para esta librería, para esta cadena de librerías que es la más importante de México. Sobre todo tienen un muy buen equipo en la agencia de publicidad. Este tipo de anuncios son los que acostumbran a hacer, ¿no? Como de humor y como demostrar que los lectores pueden ser también divertidos, más o menos. En fin, frases cortas que pueden usarse en un separador de libros o en un espectacular o en una revista, ¿no? Eso es más o menos lo que usaban. Esto es Helvetica Bold, que es lo que en ese momento estaban usando, y nos pidieron que hiciéramos la familia más legible del mundo para dejar de usar Helvetica Bold, ¿no? Y lo decían en serio, ¿no? Pero bueno, platicando con ellos, pues les hicimos ver que no era tan fácil de hacer, y no es que Frutiger o que Garamond o que cualquier otra persona no quisiera ser la fuente más legible del mundo, pero era algo mucho más complicado que eso, ¿no? Que depende de factores culturales, y además lo que sirve en chico no funciona en grande, y lo que sirve para un libro no sirve para un sitio web, etcétera. Entonces no se puede hacer como lo que funciona mejor para toda circunstancia. Y entonces nos olvidamos de hacer la fuente más legible del mundo, pero pusimos algunos criterios para tratar de llegar a acuerdos, ¿no? Ellos lo que querían era que mucha gente no diseñadora, gente oficinistas, estudiantes, profesores, lectores de los que compran libros en Gandhi, pudieran descargar la fuente y tenerla en su computadora, y que en algún momento, cuando hicieran algún trabajo o no supieran qué tipografía utilizar para su identidad corporativa o algo, que tuvieran en cuenta Gandhi a partir de decirles que era una fuente muy legible, ¿no? Entonces, era para usuarios no necesariamente profesionales, que funcionara tal vez en Microsoft Word o en Excel o en aplicaciones que todo mundo va a tener, que cuando se imprimiera
que se pensara en inyección de tinta y no tanto en una impresora láser profesional o en un offset, ¿no? Que los usuarios la vieran muy legible, y como los libros normalmente están en fuentes serif, entonces pensábamos que debíamos hacer una fuente serif para que los lectores de libros vieran esa fuente muy legible. Pero también, por otro lado, teníamos que sustituir a Helvetica Bold, y entonces también pensábamos que teníamos que hacer una versión sans. La agencia nos pedía que tuviera detalles característicos, lo cual también nos ponía en problemas, porque justo lo que contábamos de Frutiger, ¿no? Entre menos te alejes, entonces eres más legible. Entonces, si tú me estás diciendo que quieres ser muy legible, pero a la vez quieres ser muy original, pues hay una cierta contradicción, ¿no? Y también teníamos el problema de las fechas de entrega, que ya saben que eso casi no ocurre, ¿no? Estos fueron los primeros bocetos a mano. Los dos de arriba son de David Kimura, el de abajo es mío. Y finalmente este fue el resultado: una redonda, una cursiva, la negrita y la negrita cursiva, pensando justo en que esas eran las variantes que un usuario no especializado normalmente piensa, ¿no? Cuando empieza a escribir en Word, viene la fuente normal y le pica un botón y aparece la itálica, y le pica un botón y aparece la negrita y la negrita cursiva, ¿no? Pero nunca piensa que va a haber una light o una ultra black u otra cosa. Entonces creo que con esas variantes bastaba para este tipo de usuarios. Y también hicimos la versión sans con las mismas variantes. Aquí está un detalle. Esta fuente es gratuita, la pueden descargar de tipografiagandhi.com y pueden hacer cualquier cosa con ella, excepto venderla. Y ahora ya la publicidad de Gandhi ya utiliza esta fuente. Bueno, esta fuente, la versión serif, también quedó seleccionada en Tipos Latinos 2012, entonces esa fue la tercera vez que quedó algo mío. Por esa misma época también me escribieron de una editorial pequeña en Madrid para escribir un libro junto con Laura Messeger y con José Scaglione, que ahora es presidente de la TIPI. Entonces tengo un libro en el que soy coautor con el presidente de la TIPI. Muy bien. Y pues bueno, esta es la versión en portugués que veo que varios de aquí conocen y que veo que se vende allá también, entonces me da también mucho gusto. Si quieren se los puedo firmar al rato. Y este es tal vez el último proyecto que traigo hoy, en el que, por haber hecho lo de librerías Gandhi, creo, tuvo una cierta visibilidad, y me llamaron también de una agencia grande que después contrató a una agencia más pequeña, y esa agencia más pequeña me llamó a mí, y luego yo llamé también otra vez a Raúl Plancarte, y entre los dos y otras personas como Iván Moreno, también mexicano, y también en algún momento nos estuvo ayudando César Puertas de Colombia, estuvimos desarrollando esta familia para el gobierno de México, ¿no? Para el gobierno que entró en 2012, en diciembre de 2012. Ellos tenían esto cuando nos llamaron. Esta era la versión preliminar de la identidad con la que iban a salir, que es Trajan Pro Bold, ¿no? Y nos pidieron algo muy parecido a eso, porque era muy probable que comenzaran los primeros días o los primeros meses con esta identidad, y después se iba a sustituir todo por una segunda identidad, ¿no? Y en esa segunda era donde íbamos a entrar nosotros. Entonces,
como es muy difícil sustituir todo lo que un gobierno lanza, entonces lo que nos pidieron es que no se notara mucho ese cambio. Estas fueron las palabras que nos dieron para comenzar a trabajar. Y también había una cierta contradicción, porque por un lado el gobierno quería demostrar, como todo gobierno, que es muy estable y que es muy confiable, y por otro lado querían demostrar que era un gobierno en movimiento, ¿no? Que era un gobierno dinámico, que se adaptaba a las circunstancias, ¿no? Entonces retomamos esta idea del movimiento. Estos son los primeros dibujos a mano. Esta es una versión ya cercana a la final y esta ya es la versión final. Creo que los cambios son sutiles, pero bueno, no es la versión final, pero muy cerca. Pero creo que también puede servir como para que vean los detalles de lo que era más delgado, se hizo un poco más grueso para que soportara cuando se pusiera en pequeño. Y algunos otros detalles, por ejemplo, este de la E, ¿no? Que antes estaba un poco extraño y después se mejoró, en fin, se le dio también como más seguridad, menos delgadez a los trazos, ¿no? Arriba Trajan Pro y abajo la fuente que hicimos, Soberana, que al principio solo eran las mayúsculas y versalitas, ¿no? No había minúsculas porque solo era para los títulos. Y también tenía un cierto recuerdo del escudo oficial de México, ¿no? Esas líneas que van de gruesos a delgados, ¿no? Y pues nada, lo del movimiento al final quedó en este tipo de detalles, ¿no? En estas curvas que normalmente no van, ¿no? Esta es la versión ya final de la identidad. Aquí un recuento de cómo es la familia. Estas dos que les digo solo son mayúsculas, versalitas y puntuación, números, en fin, una fuente más bien básica. Y después nos pidieron una familia sans, ya un poco más grande, de 5 pesos, con sus cursivas, y también tiene versalitas y diferentes juegos de números, en fin, como para tratar de resolver la comunicación oficial del gobierno. Y después pensaron en publicaciones, entonces nos pidieron que adaptáramos la fuente de títulos y la hiciéramos una fuente para texto, en la que solo hicimos estas 4 variantes, y también una versión sans condensada para hacer como diccionarios u otras cosas donde el espacio fuera importante. Así es como ya se ve en la realidad. Estas fueron de las primeras veces que apareció en público la familia. De la gestión del gobierno otro día hablamos. Y esta familia la mandamos a Tipos Latinos y quedó seleccionada. Esto fue en 2014. Entonces, también nos dio mucho gusto. En 2014 también mandé el librito que les mostré hace rato, que también quedó seleccionado en la categoría de diseño con tipos. Y para esta Bienal de 2016 aparezco como coautor de esta fuente, que ayer la hicimos por un asunto social. A lo mejor les suena este caso de muchos estudiantes que murieron en México hace 2 años. Y lo que hicimos fue una fuente gratuita que funciona con donaciones. Y entonces la gente que la usa dona cualquier cantidad voluntariamente. Y ese dinero va a dar a los padres de los estudiantes que murieron, ¿no? Y pues nada, creo que esta es la fuente entonces que quedó seleccionada de las nuestras en 2016. Entonces, también me da mucho gusto porque
como decían hace rato, por suerte he tenido la fortuna de estar seleccionado en 2008 con Fondo, en 2010 con Espinosa, 2012 Gandhi, 2014 Soberana y 2016 con esta Ayotzinapa, ¿no? Entonces, lo digo porque tal vez en 2018 ya no me toque ser seleccionado. Y ya, eso es todo lo que traigo hoy. Gracias.